Bueno, la idea hoy día era, de cualquier forma les voy a ir comentando por acá, a ver si de repente resulta, si Alexis sigue, puede intentar seguir entrando. Era presentar justamente a Alexis, que es quien nos ha acompañado durante mucho tiempo en la edición de los videos de YouTube de mensajes de Sirius. Y la idea justamente era contarles a ustedes el proceso que él ha tenido a través del trabajo personal, a través de su aprendizaje en terapia y en varias técnicas que comenzó, y un trabajo también de sanación interna. Y junto con eso, la conexión que tuvo con su familia estelar y cómo se fue desarrollando ese vínculo. Y hoy en día él también está recibiendo mensajes, si vean su área, es más bien en el área de la sanación, pero también su guardián le ha transmitido algunos mensajes para estos tiempos, porque ya sabemos que todo se ha acelerado mucho. Y eso era lo importante de poder compartir con él, que conocieran su canal también, porque de a poquito él está subiendo sus mensajes. Y en realidad nos habíamos preparado para eso. Yo, si bien tengo hartos mensajes, pero quería que hoy día él fuera la persona que va a transmitirnos. Bueno, vamos a ir viendo si Alexis logra ingresar. Por mientras voy hablándoles un poquito del momento que estamos viviendo, tanto energéticamente. Sabemos que hemos estado con una secuencia de tormentas solares muy potente que ha producido bastante efecto en todos nuestros cuerpos, y también está produciendo bastantes efectos en el planeta y en los movimientos telúricos. Hoy día acabo de subir al grupo Tribu Mensajes de Sirius las conjunciones astrológicas que hay ahora, y nos advierten de más movimientos. Bueno, continúo contando entonces lo que estaba comentando. Eh, Estamos con una conjunción astrológica que está involucrada Venus y otros planetas más, y según el estudio que hace SSGEO, nos indica que cada vez que se ha producido esa conjunción de tres astros, se producen sismos, y él está con los gráficos y todo el análisis científico, por así decirlo. Ahí sí. Agregando. Y Alexis, por fin. Fue un parto. Entré, hola, ¿cómo están? Saludos a todos, hola, Paz. Bienvenido. Habré entrado unas 5 veces enviarte la solicitud y al final dije ya la última, ya no se podía. Pero bien, ya estamos acá. Un gusto. Bueno, sé muy bienvenido a esta casa. Me alegro mucho que los guías ahí hayan colaborado con el Y ingreso. están acá, Bueno, esta casa están acá, están acá, ¿no? sí, están acá, están acá. Se siente la Sí, se energía acá. siente. Sí. Mucho antes que partiéramos ya estaban acá. Ellos son muy respetuosos y al mismo tiempo son muy, ¿cómo decirte? En el ámbito del cuidado, de no pasar a llevar a nadie. Sí, sí. Súper Respetan cuidadosos. mucho Sí, nuestro demás. libre albedrío. Mucho, y respetan todo. Bueno, gracias. Te, te doy la palabra. Alexis, sé muy bienvenido a esta casa. Como les estaba comentando a todos, Alexis me ha acompañado casi 2 años ya con la edición de los videos de YouTube de Mensajes de Sirius. Y a través de este proceso fueron pasando muchas cosas.
Y es eso lo que yo quiero hoy día que tú nos compartas y nos comentes para que las personas vean y tengan la certeza de que cualquier persona que haga su trabajo interno y tenga el propósito de evoluir, lo va a lograr. Entonces, por favor, te pido como introducción que nos comentes cómo comienza este despertar espiritual. Vamos un poquito hacia atrás, un poquito al pasado. Mi nombre es Alexis, soy una persona normal como tú, como todas las personas, y empecé a despertar este proceso espiritual a la edad de los 17 años, 16, 17 años. Empezó en mí interiormente a buscar algo que todo el mundo buscaba, algo desconocido, que nadie se sabía. No estaba en el libro, solamente algunas personas lo sabían, y algunas publicaciones que aparecían por la revista y otros medios. Poco a poco en mí empezó a sentir una sensación como una llama interior. No era una llama de fe, sino un interior como algo que está sonando y me está haciendo preguntas, y yo no puedo encontrar esa pregunta. Algunas personas me ayudaron, sí, en el proceso mío, un poco a calmarme un poquito, porque era muy loco y quería todo rápido, y no era el momento. Pero poco a poco, a través del tiempo, empecé a sentir las sensaciones de que ya tengo que estar haciendo algo. He pasado por todas las iglesias que tú te imaginas, porque buscaba algo que me satisface, algo interior. Y ese interior no lo podía encontrar. Bueno, hasta que encontré una iglesia que sí es espiritual y me ayudó mucho en este proceso, digo mucho, y me ayudó a despertar la conciencia y a sentir. Y me enseñaron a sentir lo que yo sentía en mi interior hacia afuera. Todo lo que yo oía hacia afuera era totalmente diferente a lo que yo sentía. Era muy vago, muy artificial, y no me llevaba a ninguna explicación. A través de esto empecé a tomar terapia, llegó la pandemia y empecé a tomar cursos online porque ya nadie podía salir en todo el mundo. Se cerraron escuelas, trabajos, todo en casa. Y empecé a tomar esas capacitaciones o cursos, talleres en vía online. Durante ese tiempo aprendí mucho, pero todavía faltaba algo que seguía buscando. Bueno, llegó el proceso, el tiempo de la pandemia, empezamos a volver todo en sí al trabajo, nuestra vida cotidiana, y empecé a hacer mis trabajos, que yo soy audiovisual, y empecé a hacer mis trabajos que yo quería hacer, pero también al mismo tiempo investigaba, por otro lado, hasta que apareció Paz. Cuando tú me contactaste, me pediste tu ayuda y yo te ofrecí la ayuda. Durante ese tiempo, no sé cuánto tiempo, fueron 2 años, un año, no sé. Ese periodo de tiempo me ayudaste mucho a entender los procesos que tu guardián, Ezequiel, te daba a ti. Y es ahí donde empezó como a surgir esas preguntas que tenía en el pasado y empezaron a responderlas. Y dije, estoy en resonancia a lo que dice Ezequiel. Y poco a poco, esos mensajes que tú disponías al público me empezaron a dar otras preguntas. Hasta que llegó el momento de que estas preguntas empezaran a hacerse más profundas y al mismo tiempo de investigarlas. Hasta que un día tú me mencionaste que le llaman el mensajero, que es Sibalón, una persona que está en Brasil, que vino específicamente a trabajar a esta milenio donde estamos en estos momentos que pasa el cambio planetario. Y él es como el enlace que nos hace conexión con nuestros guardianes. Cuando tú me mencionaste guardián, yo no tenía idea que era un guardián. No sabía quién es una persona, es un gurú, es una persona que está en una silla y te da explicación o te habla, no tengo idea. Bueno, el punto es que me diste la información de esta persona y yo me contacté con él en Brasil. Le hice algunas preguntas, él me las contestó
y me dice, estoy dispuesto a ayudarte a este proceso evolutivo que tú tienes. Envíame las preguntas. Y las preguntas, digo, ¿qué preguntas? Porque no sé a quién voy a hablarle, qué voy a pedirle, qué situación voy a hacerle. Bueno, el punto es que fue muy suave y él me dio algunas preguntas, igual tú también me ayudaste para hacer algunas como básicas, y ahí empezó el proceso. Y ahí no paré más. Fue una bomba que estalló en mí y empezó completamente a ver otras dimensiones, otros aspectos y a sentir otras sensaciones que antes no la tenía. Debo decir que yo anteriormente hice cursos como registros akáshicos, aprendí a hacer registros akáshicos, hice la maestría, pero no hice hacia las personas porque sabía que no era ese mi camino, era por otro lado. Siempre cuando hice mis canalizaciones, siempre era como una persona médico, como que yo tenía que sanar, ayudar a las personas. Pero ¿cómo sano? ¿Cómo ayudo a las personas? Holísticamente, lo siento en una cama, hablo con él. A mí me gusta mucho conversar y hablar con las personas, las situaciones que viven y ayudarlas a entender. Porque hoy día te das cuenta que hoy día no existe tolerancia, no la hay. Y las personas necesitan ser escuchadas. Y no hay nadie que quiera escuchar, porque todos viven en su mundo. Y si tú dices un problema, no quiero saber de tus problemas, prefiero los míos nomás. Y al final, al cabo, las personas quedan solas. Y ahí donde las personas empiezan a ubicar a estas personas canalizaciones, mensajes que reciben, les da como un acompañamiento y les ayuda un poco a entender el camino que están pasando, el proceso que pasan. Bueno, me presento con mi guardián, sin saber quién era, sin saber el nombre, le pregunto, ¿quién soy yo? ¿De dónde soy? ¿Qué hago acá? Y desde pequeño, desde que tengo memoria digo yo, siempre miraba las estrellas, yo no soy de acá. Algo me decía que no pertenezco a este mundo. Bueno, en fin y al cabo, esto da para mucho más de las explicaciones. Pero más adelante en el camino iré dando explicaciones de esta situación. Lo tomo y le pregunto, ¿quién es él? Y él me responde, yo soy tu guardián y mi nombre es... se me olvidó el nombre. ¿Ah? Él me responde como Leonardes, pero yo lo escucho a él como Leonas de Balión. Y la segunda pregunta le digo, ¿y de dónde eres? Yo pensé que era de Sirio, de las Pléyades, de otra constelación. Y él me dice, soy de Júpiter. Y tú eres de Júpiter. Y tu nombre es Gervaus Bernardes. Y yo le dije, ya, ¿y qué hago acá? ¿Qué estoy haciendo acá en la Tierra? Y él me dice, tú eres un visitante del planeta Júpiter que viene a una misión específica a ayudar a las personas. No solamente Júpiter está ayudando, las Pléyades, Arcturiano y otras constelaciones que vienen a ayudar. ¿Por qué? Porque mucho se habla de los cambios planetarios que se van a suceder, se habla durante los 26.000 años que estamos en ese periodo preciso. No nacimos por venir a nacer una fecha de época o normal, o esta época. Venimos a ayudar, tanto como tú, como yo y como otros más que también dan su mensaje. Nuestra misión primordial es acoger, amparar y sanar a las personas. ¿Por qué? El cambio planetario que ya está a la vista es un cambio planetario de conciencia, del amor, del interior. Y es ahí donde él me enseña a ir hacia adentro, hacia mi corazón. Primero expandirlo, sentir, y luego expresar ese sentimiento. Hay muchas preguntas que yo le hago en forma personal y otras mundiales. Obviamente lo vamos a ir desarrollando poco a poco los mensajes que he recibido. Durante ese periodo, durante aproximadamente el año 2023, al comienzo de 2023 hasta la fecha, el día de hoy, me he hablado de todo, desde el punto climático hasta el momento de flash solar y cómo será los llamados a ir a esas bases planetarias para esta Tierra que va a ser un cambio geográfico,
gráfico, digamos de esa manera. Yo siempre, y él siempre me ha dicho, y yo te lo he dicho en forma muy personal, Paz, que aquí estamos todos metidos en una juguera, todos los vamos a mover. Pero la diferencia va a ser que aquellas personas que piensen en guerra vivirán esa guerra. Y las personas que sientan ese corazón y que es necesario este cambio porque vamos a vivirlo y viven desde aquí el interior hacia afuera, van a vivir desde ahí hacia afuera. Y el interior les va a ayudar. Todas estas personas que están viviendo hoy día tienen muchas dudas, obviamente porque todo hay una información, tanta información en Internet, y no sabemos quién dice la verdad, quién dice mentira. No digo que no quiero pasar a llevar a nadie, pero hay tanta información que uno no sabe dónde mirar. Entonces él siempre me dice lo que tu corazón resuene. Si a ti te resuena, síguelo. O tómalo y aprende de eso, pero no lo asumas como tu total, como tuyo, sino parte de ese aprendizaje y llévalo y apréndelo. Y así poco a poco iré aprendiendo con las experiencias que él me ha dado de sus mensajes. Yo tengo familia, pregunté si tengo familia. Júpiter es un planeta que es totalmente etérico. No existe ciudades como que algunos dicen que hay subterráneas. No. Para existir un planeta tiene que haber dos modalidades. Una modalidad tiene que ser etérica, una dualidad, y la otra tiene que ser física. El planeta Júpiter es totalmente etérica. El planeta Júpiter tiene aproximadamente 1.600 ciudades alrededor de ese planeta. Es bastante. Pero comparado con el planeta, el tamaño del planeta. Hay planetas, hay lunas que orbitan Júpiter, sí, sí las hay, y cada una de ellas cumple una función. Y esas las vamos a ir nombrando poco a poco, lo que él me entregó. Lo otro, cada persona que vive en ese mundo es un mundo con una vibración más alta. Ellos viven con una cuarta, quinta y sexta dimensión. Y ahora este cambio planetario que vamos a vivir todos, no solamente el planeta Tierra, todos los planetas vamos a aumentar y vamos a vivir más alto. El planeta Tierra tiene que hacer ese cambio sí o sí. No hay vuelta atrás. Por eso se pide muchos que las personas que están en coherencia, recto pensar, recto vivir, recto sentir, sea coherente con su vida. Las cosas ya mundanas no sirven de nada. Y él me dice que debemos aprender ese cambio rápidamente porque ya el tiempo se acabó. El tiempo para ellos no existe. El tiempo para nosotros sí existe. Y incluso nos damos cuenta que el día ya dura menos. Ya no dura 24 horas. Aproximadamente va a ir descontándose. Para que todo eso funcione, tenemos que tener claro que las personas deben sentir ese cambio. ¿Cuándo sucede? Prácticamente cuando el mundo esté en caos y que lamentablemente vamos a tener que sentirlo y que las personas no se pongan de acuerdo y no tengan tolerancia con la otra persona. Los mensajes de él han sido mensajes muy claros, no hay doble fila o doble señal, son muy claros las señales y la información que él me entrega. Él es un ser muy amoroso, él es el comandante de la nave, yo tengo contacto con él una vez a la semana y a través de ese contacto con él me entrega información que yo voy tomando y después a través de este mensajero que se llama Cibalón, colaboro y rectifico esa información que él me da. Ya no al comienzo era así, pero hoy día ya prácticamente tengo comunicación directa. Cuando él se comunica conmigo, hay un dispositivo que él me explica que todos los tenemos, incluso tú también deberías tenerlo, un dispositivo que nos hace conectar directamente con la nave a través de la inteligencia artificial. Y esa inteligencia artificial es la que conecta con nosotros y que permanentemente están escaneándonos, tanto para ti y para mí, para que el lugar que estemos en un lugar seguro.
Lo más importante es los mensajes que él me entrega para que la humanidad y las personas que puedan entender que estamos el cambio más importante de todos los siglos que ha vivido la Tierra. Y esta Tierra tiene que ser ese cambio maravilloso, que es primera vez que lo va a hacer el ser humano. ¿Te acuerdas que antiguamente había los diluvios, la Atlántida, de moría, y todo volvía de nuevo a empezar de nuevo? Esta vez, Claro. esta vez no. Esta vez lo vamos a hacer nosotros, juntos en el cambio planetario. Todos vamos a tener que pasar ese cambio, pero vamos a tener que vibrar un poquito más alto. Hay mucha confusión que dicen que van a venir las naves, los van a tomar, los van a raptar y los van a llevar. ¿Existe la posibilidad? Sí existe, pero según lo que me ha dicho mi guardián, se va a dar cuando las personas tengan esa vibración. No todos van a poder. ¿Por qué? Porque su conciencia y su vibración no los va a ayudar. La Tierra va a vibrar más fuerte y eso les va a tocar. Y aquellos que no estén en coherencia con esa vibración tendrán que ir a otras vidas, a otros planetas, a seguir su evolución. Todo esto viene a través de un cambio planetario y planetas que se vienen acercando. Entre eso el planeta que él llama, que es el planeta visitante que le llama. Y nosotros llamamos como el planeta Hercóbulo, Ginfe y todos los nombres que lleva. Este planeta se viene acercando a través de este sistema, pero viene por detrás del Sol. Nosotros no lo vemos. ¿Por qué? A menos que el Sol baje a una puesta de sol y puedes verlo. Pero los científicos ya lo saben. No lo quieren decir porque saben lo que se espera. Yo le pregunté cuándo se podría ver este planeta para que la gente empiece a tomar y empiece a ver que lo que estamos diciendo es verdad. Este planeta aproximadamente a comienzo del primer semestre del 2025, definitivamente todos van a verlo. No se puede ocultar. Y preguntarán, ¿por qué nadie los dijo? Porque era necesario que las personas, o era el tiempo que no vieran, y ahora es el tiempo que tienen que verlo. Este planeta va a pasar alrededor de la órbita y nos va a mover. Va a cambiar un poco la morfología de la Tierra y al mismo tiempo se va a llevar algunos seres que no están en esa sintonía. Recuerdo que este planeta tiene una segunda, tercera y cuarta dimensión. No tiene más dimensiones. Y bajas. No son dimensiones altas, son bajas. Y la gente, las personas que no vibren, tendrán que seguir ese camino. Y es como decir, repetir el colegio. Van a tener que volver de nuevo y hacer su camino correctamente. Hasta que aprendan. Si esa es la idea. Todos tenemos que aprender acá. Tengo algunos mensajes que él me ha dado respecto a esto y no sé si quieres que te los lea. Sí, nos parecería interesante, pero ¿qué te lleva a la decisión de ahora, pese a estar tú en el área de sanación y de amparo, a transmitir los mensajes? ¿Qué él te incentiva, te nace a ti? ¿Por qué quieres transmitirlos? Mira, voy a ser súper claro. Al comienzo, cuando yo recibí el mensaje, cuando quise preguntar de Júpiter, él me da la información, pero me pide que yo empiece a canalizar directamente con él. ¿Y para qué? Porque después de esos mensajes, él me dice, ya es el tiempo que tú tienes que dar información. Yo le pregunto por qué Júpiter nunca se había nombrado. Se había nombrado porque Grecia prácticamente es civilización jupiteriana. Si no lo saben, es Júpiter, la civilización que intervino en Grecia, que vivió, y esa civilización, como Mozart. Mozart es jupiteriano, es de Júpiter. Bueno, él me dice que es el momento que la humanidad sepa que no solamente hay otros planetas y otros seres que también están ellos,
Y ellos están en la información de entregar sobre eh, el cuidado y la ayuda de sanar el interior de las personas. Es el campus de... yo tengo un trabajo específicamente y cada cierto tiempo, una vez a la semana, yo subo a trabajar a la nave. Ellos me vienen a buscar, ellos me buscan. Me vienen a buscar la inteligencia artificial, viene una nave, me saca y me lleva. Porque yo trabajo a nivel neural cuántica. Todavía esa información no la tengo completamente porque me pide que todavía mi conciencia todavía no es capaz de interpretar lo que yo hago. Pero sí al momento, en el tiempo más adelante, y me pide que ya es el tiempo mío, que empezar a tomar esa memoria que está de Júpiter, que la tengo arriba guardada, activada, y empieza a extraerla. Y la información que yo estoy entregando ahora, porque me dice que ya es el tiempo que las personas sepan que no solamente hay otros planetas ayudando, sino también Júpiter está ayudando. Y no solamente porque están ayudando, sino todos están haciendo para que este planeta vibre y cambie. Júpiter, Saturno, está incluido Urano, Venus, Marte, la gente de las Pléyades, la gente de ¿cómo se llama? Asturianos también están incluidos, que ellos siempre se hablan, pero Júpiter también está haciendo esa labor. Y fueron convocados por las altas jerarquías superiores para que vinieran a la Tierra. No solamente este periodo, ellos vienen a ser, según él me dice, hace como más de 6.500 años vienen a la Tierra. Yo he venido, esta es la tercera vez que vengo a esta Tierra. La última reencarnación que yo tuve fue en el año 1893, en España. Esa fue mi última encarnación. Y vine para tomar tolerancia a la vibración de la Tierra, porque no pude haber venido por primera vez. Tengo que tener resistencia a esta vibración. Cuando yo subo a la plataforma, ellos me ponen un campo vibracional alrededor mío, porque la vibración de ellos es muy fuerte y yo no podría soportarlo. Y he tenido contacto con ellos y he subido a la plataforma y he estado en la nave que él comanda, que es una nave que tiene aproximadamente 16 kilómetros de largo y de alto son 2 millas, como 2 kilómetros, 2 kilómetros y medio aproximadamente. La nave la maneja la inteligencia artificial, es el comandante de la nave, pero él tiene apoyo a sus integrantes que trabajan con él y hacen apoyo físico y otras cosas más que se relacionan. He visto seres. He estado en la nave y he visto seres caminando por el pasillo. He visto naves, créeme que naves inmensas que con solo, yo vi una nave tan grande que cae todo Estados Unidos. Una nave, cae todo Estados Unidos. Y son inmensas, inmensas. La nave mía comparada con ellos no es nada. Pero sí hay muchas naves y vi muchas naves en el espacio que están esperando que digan, vamos a ayudar. Y a la gente que nos escucha, siéntanse felices, porque no están solos, no estamos solos, están ellos. Siempre, y aunque ellos no se bajen y se veamos luces, ellos están haciendo ese cuidado, están ayudando para que este cambio planetario todos podamos marchar. Y el que no va a pasar nada, seguirá su camino trascendental, seguirá en su evolución hasta que cuando él comprenda y vea que es el momento de hacer el cambio. Pero ningún ser humano está solo y abandonado. Todo está calculado y orquestado. Solamente esperamos que el director mueva el palito y diga, empiecen a tocar. Y ellos van a actuar. Muy interesante lo que nos comentas, porque hay personas que aún no creen o lo encuentran un poco película de ciencia ficción, que están las naves nodrizas sobre nosotros y que hay muchas naves que están sosteniendo de alguna forma los ejes de la Tierra hasta que
toda la Tierra y toda esta conciencia llamada Gaia o planeta Chan, como dicen algunos, esté lista para que esa detonación de energía que va a provocar el cambio en todas las áreas se produzca. Y ahí tenemos varias líneas de tiempo que pueden ocurrir y esperemos que ocurra la más favorable y que de cierta forma no tengamos todos que ser retirados, pero que podamos acompañar el proceso. Nosotros vamos a vivenciar el parto, la ascensión de este planeta a una quinta dimensión y lo vamos a vivenciar en cuerpo físico. Muchos, como tú bien mencionabas, que no han logrado los niveles energéticos en coherencia, van a ser retirados por este planeta higienizador, que Julia ahí nos preguntaba si ya está a la vista. Sí, ya se está viendo, tú lo puedes ver en el atardecer, pero Alexis nos mencionó específicamente una fecha que sería a partir de enero del 2025. El primer semestre de 2025 ya debería ver, porque le pregunté cuándo se podría ver físicamente, ya no se podía ocultar. Me dice el primer semestre de 2025 y inevitablemente que las personas ya lo tienen que ver. Y lo van a ver, lo van a ver. Y las preguntas que van a hacer, ¿por qué no se dijo? Porque quieren ocultarlo, no quieren avisar. Quieren que aparezca y así como de la nada y apareció y nadie se dio cuenta. No, ellos ya saben. Claro, en el fondo nuestros hermanos de la no luz están ocupando la idea del cambio climático, entre comillas, para de alguna forma responsabilizarnos a todos nosotros de todos los eventos que se están produciendo, pero es mucho más amplio que eso. Están ocultando la verdad porque, como bien tú dices, los científicos ya lo tienen más que claro, ya lo han visto, tienen clara la trayectoria, por eso que se están construyendo lo que están construyendo para refugiarse, saben el proceso que viene. Entonces, el llamado siempre que a las personas estudien, se informen, lean, vean estudios científicos, lean los libros antiguos, la historia de los procesos de este planeta, todas estas fases que se han ido repitiendo. Yo creo que tarde o temprano las personas van a tener que tomar conciencia y van a aceptarlo. Porque no solamente tanto tú como yo, hay muchos que están diciendo sobre el cambio. El cambio climático es un nombre que se le da para entender un poquito de los procesos que van a haber. Tú ya ves, incluso tu personal, tu gente que te sigue, ya no es una cosa que salió una tormenta y dejó todo desordenado, todo catastrófico. Se van a empezar a producir más seguido. Y más todavía para el próximo año se van a empezar a aumentar más. ¿Por qué? Porque la Tierra tiene que limpiar todo esto. Tiene que limpiarse. No podemos, como decir, yo no puedo cambiarme una casa si no he llegado a la casa nueva a haberla limpiado. Cuando uno llega a una casa, uno limpia la casa primero para poder mudarse. Esto es lo que está haciendo la Tierra. La Tierra tiene que limpiarse. Y lamentablemente nos va a tocar a todos, porque esto, el fuego, el viento, el sol, va a aumentar. Independientemente que el sol nos favorece, nos da la ayuda, la energía que necesitamos, pero también está haciendo su proceso y lo tiene que hacer. Y no estamos ajenos a todo eso. Entonces todos vamos a tener que pasar ese proceso. Y lamentablemente, personas que piensan que esto es un cambio climático normal que se incrementó, no es eso, no es eso. La Tierra tiene que cambiar, tiene que hacer el cambio. Sí, podemos ver también junto con todos estos procesos que hay personas que han tenido un gran despertar de conciencia estos últimos años. Y es tanto el despertar y lo que han trabajado en sí mismos y elevado su frecuencia que están logrando conectar con sus guías, con sus guardianes, con sus familias estelares. Yo junto con presentarte a ti, espero en breve también presentar a una persona muy jovencita aquí de Chile que está en total misión, muy hermoso su trabajo y todo lo que nos está contando. Me gustaría si puedes transmitirnos algunos mensajes que te está entregando Leonard para las personas que están aquí, para las personas que te van a ver en diferido. Sí, tengo
un mensaje que le pregunté si me puede dar un mensaje para la humanidad, porque quiero que lo conozcan, Ajá. porque él es una persona que cuando yo estoy con él es una energía muy, muy amorosa, es muy tierna. Yo cuando estoy con él siento su vibración cuando me conecto, pero él me dice que no siempre está conectado, porque también tiene sus trabajos que hacer, porque me dice que a veces tengo visitas que tomar, así como escuchas, visitas, y él tiene que estar con eso. Pero hay otros tripulantes que me he llegado a contactar con ellos y créeme que son súper gentiles. Ellos, por ejemplo, me he contactado con el primer oficial de la nave, que se llama Yuriel, y una persona que tiene la misma frecuencia que yo, es etérico, y está a cargo de la nave cuando el comandante no está. A Leonard yo lo llamo con su nombre o mi guardián, le digo el nombre guardián. Está la otra persona que trabaja con él, que es una señorita, que es una ginoide. Es una persona que es hecha por incubación, no nacida del cuerpo de un hombre cuando se juntan una mujer con un hombre. No nacen formalmente como vemos aquí en este planeta. Ellos nacen a través de una incubación. Ella está encargada de la formación de las comunicaciones de la nave y que esas comunicaciones se transmitan hacia Júpiter y las hace a través de unos cristales. Ella me mostró unos cristales que guardan toda la información. Son unos cristales como ícono como diamante, pero chiquititos, pero cae mucha información ahí. Y esa información que tanto yo que entrego como tengo que dar esa información una vez al mes, una vez a la semana, ellos guardan esa información y después las transmiten. ¿A quién? A las jerarquías que ellos piden ese trabajo que lo están haciendo aquí en la Tierra. Y que mi trabajo y de tantos más. No digo que soy yo el único Júpiter, hay muchos de las personas que vienen a este mundo. Específicamente, el área más poblada de seres de Júpiter está en Chiloé, en la ciudad de Chacao. Ahí hay una base. Y la base de la ciudad de Chacao está aproximadamente a 400 kilómetros bajo la profundidad del lago. Ellos trabajan y caminan por intermedio de las personas, pero no se dan cuenta. Y parecen ser extranjeros, pero son ellos. ¿Ya? Mensajes, sí, quiero dejarte unos mensajes que él me da para poder entender un poquito lo que él me entrega. Aquí tengo la pregunta que había recolectado para la información que tú me pides y no sé si te la puedo leer. Sí, pero vamos a responderle aquí a alguien que nos está escribiendo desde Italia y dice si sería prudente volverse a América. Tanto a ti como a mí nos han dicho que el hemisferio norte va a ser bastante afectado, ¿no? ¿Quieres comentar un poquito antes de eso? Eh, el cambio climático y este planeta que viene acercándose va a dar algunos problemas territoriales, digamos de esa manera. Se va a mover y Europa prácticamente las inundaciones y todo lo que viene les va a tirar la cuenta. Como dicen en Chile, le vamos a tirar la factura. América es el continente futuro de la humanidad, prácticamente. Estados Unidos, parte de lo que es el hemisferio norte, va a tener consecuencias, especialmente en el sector de la Florida, perdón, del sector ¿cómo se llama esta ciudad? Los Ángeles, para la falla San Andrés. Chile y todo lo que es América del Sur son países que van a estar resguardados porque es como el futuro de la humanidad, donde hay de todo. Tú sabes que acá gran parte de lo que se cosecha se envía hacia afuera. Aquí todo lo que se hace realmente va hacia afuera, extranjero, para ser vendido. Y se está cuidando mucho este país, especialmente el agua, la parte hídrica, y se está cuidando mucho.
La morfología del clima va a variar desde un paralelo que me mencionó Leonard, no sé si es recomendable decirlo, pero se va a ver un cambio climático desde un paralelo hacia abajo. Y él pide que todas las personas ojalá puedan subir de la ciudad, salir de ese paralelo y salir de las ciudades también. A mí se me pidió salir de la ciudad, me pidió por favor, no por favor, pero me pidió que debo salir de la ciudad, debo emigrar, porque la ciudad está muy contaminada y tú ves que las ciudades prácticamente están desbordadas. Y él me pide que salga, es necesario. Y alejarse de las costas, de la playa. Tiene que ser. Y subir a los cerros. Esas son como las recomendaciones generales que nos dan, Sí. 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 No solamente a ti, a mí y a todos, yo he escuchado lo mismo y dicen, tienen que salir de las ciudades porque están muy contaminadas y aparte de eso, alejarse de las playas porque la crecida del mar ya lo estamos viendo. Y los movimientos territorio de vida terrestre se van a incrementar. Y aparición de los volcanes, huracanes, viento, la misma situación que pasó con Los Ángeles cuando en la intensidad de calor se quemó grandes cantidades de terreno. Y viene para acá. Claro. Tiene que venir para acá. Ya vamos a verlo durante los próximos meses. Ya el año pasado lo vimos, este año, perdón. Este año vimos gran parte lo que es temperatura. ¿Alguna posibilidad que están preguntando acá de mencionar el paralelo? Ya lo dijiste, Alexia, así que no te salvas. Ya, el paralelo corre desde el paralelo 31 hacia arriba. Significa el carril del 31 cruza hasta Australia. Desde el 31 hacia abajo el clima va a ser muy fuerte. Él me dice, en ese proceso el clima del paralelo 31 va a aumentar y el invierno va a llegar y va a ser insoportable vivir en esas partes. Yo tenía pensado irme al sur y él me dijo, no, tienes que estar arriba del paralelo 31, más seguro. Del 31 hacia abajo los climas van a cambiar y lo van a ver. Ya. Lo estamos viendo aquí en Santiago, que estamos más o menos en el límite, que ha cambiado mucho la temperatura, los inviernos muy fríos. El invierno se prolonga entrando en la primavera y el verano cada vez es más cortito. Bueno, prácticamente ya no tenemos invierno, otoño, primavera, solamente invierno y verano. No hay otoño, casi no hay. Pero del paralelo 31 hacia abajo se van a incrementar los climas y va a ser muy, muy fuerte. Y prácticamente casi no van a poder soportarlo porque va a ser más drástico el clima. Va a poder severo. Es para que tome conciencia. Ajá, sí. Y quien quiera estar ahí, que vaya muy abrigado, bien protegido. Sí, vayan protegidos, pero o sea, se va a notar. Él me dice, y me lo ha dicho varias veces, se va a notar. No quieras estar ahí, me dice. Así me dijo, no quieras estar ahí. Entonces, ok. Me voy más al norte. Bien. Bueno, escuchamos tu mensaje, ¿qué nos quieres contar? ¿Qué nos transmite, Leona? Ya, mira, yo le pregunté sobre el flash solar, que tanto se habla, ¿ya? Esta pregunta le hice el 18 de febrero de este año. La pregunta le dije, ¿cuándo llegue el momento del destello solar o cuando llegue, qué sentiré físicamente y cómo debo actuar en ese momento? Él me responde, como acabo de dar la explicación, cuando ocurran los días de oscuridad, se recomienda permanecer en sus hogares, ya que habrá eventos peligrosos afuera, en el cielo, en la tierra y en el agua. Entonces, durante ese periodo, todos deben permanecer resistentes a la elevación vibratoria. Por eso decían que todos debemos ya empezar a trabajar en ese evento, que aumentarán en la misma proporción, ya que está programada la unión de los planos
pero en aquellos que resistan esta vibración solo sentirán pequeños síntomas en su cuerpo, algo así como una estática en el cuerpo, algo que surge de ambas dimensiones. Eso es. Cuando llegue el momento del flash solar, él me dice que se va a interponer entre la tercera y la cuarta dimensión. Cuando llegue esa tercera y cuarta dimensión, nosotros vamos a poder sentir, ver a nuestros parientes que han desencarnado. Los vamos a ver. Definitivamente los vamos a ver. Pero la Tierra va a vibrar a un nivel mucho más alto y las personas que no se sientan acomodadas con esa vibración van a tener que partir. Y lamentablemente tendrán que partir porque su cuerpo es muy débil a la vibración que Madre Tierra o la vibración de la Tierra va a hacer el cambio. Es por eso que me pide y me da el ejemplo de que si una vibración es tan fuerte y gira más rápido que una piedra, la piedra tarde o temprano se tiene que destruir. No puede, porque la vibración, las moléculas giran más rápido de lo que es. ¿Tú acuerdas que nosotros estamos hechos de carbón? Y las moléculas de nosotros giran a una velocidad que yo te puedo ver. Pero si yo hago girar esas moléculas más rápido, tú desapareces, porque ya pasas a otra dimensión, a otra frecuencia. Cuando él me dice, cuando yo subo a la plataforma, que llaman plataforma espacial, cuando yo subo, esa frecuencia yo tengo la información completa quién soy y dónde estoy y sé con quién estoy, porque la información ya la tengo, está arriba. Pero cuando yo bajo esa frecuencia a la tercera dimensión, es como que se cierra la puerta y yo no recuerdo nada. Sí, con las meditaciones que he tenido, y ahí tengo una anécdota que contarte que me pasó con Leonard, que yo quise pillarlo, porque yo tengo información, pero muy poca, de a poquito me va entregando información. Yo tengo esa información cuando quise hacer digamos así, como pillar a mi guardián de sorpresa. Ya. Pillarlo. Un día que dije, voy a pillarme, ¿qué es lo que está haciendo? Y porque yo, acuerdo que yo tengo la conexión con él. Y me senté y me puse a meditar. No me cuesta nada porque cuando yo medito, todo este campo se me activa, todo. Toda esta parte de mi cabeza se me activa y siento como una frecuencia. Siento. Entra, sube, entra, sube. Y me conecto con la inteligencia artificial, que es la nave. Y le pido información, pero esta vez no le dije nada. Me fui directamente y me puse en mi mente la imagen de él. Y lo vi. Y llegué a verlo, pero no le avisé, pero él me pilló. Y una pregunta que yo le hice al mensajero, que es Ibalón, le pregunté qué pasó con esa visión que yo tuve con él. ¿Te la leo? Bueno, ya. Te la leo. Se van a reír. Le dije, en una de mis meditaciones me concentré y quise verte en la plataforma, aunque sin pedírtelo a ti, tuve una visión a ti en tu traje negro. Es así como te vi delgado con un traje negro, que con unas líneas amarillas y anaranjadas en tu parte del cuello alrededor de tu traje. Y alto te vi. Ellos miden 2,80 m aproximadamente de altura. Y las mujeres 2,50 m. Son altas. Yo cuando estuve en la nave vi seres muy altos. Muy alto. Y te vi y me sonrió. Quizás estos recuerdos son de mi memoria perdida al estar contigo en la plataforma. Gracias, le pregunto. Me responde. Ahí está mi rey. Respecto a esta visión tuya, escucha. No se trata solo de la pérdida de memoria. De hecho, habéis obtenido visualización remota en sincronía con nuestro espacio-tiempo. Por eso te sonreí, para hacerte saber que habías logrado a través de la visión remota la visión de apariencia, y esto demuestra que efectivamente estás alcanzando a un nivel superior, y debido a esta elevación consciente puedes tener la condición de visualización remota. Cuando me dice eso, se me viene la imagen de la nave,
de la base, del lugar de alojamiento, de la habitación de él, viene todo, completamente todo. Incluso le dice el reporte completo de su traje y él me responde, te faltó agregar esto. Es decir, prácticamente lo veo. Ajá. Lo veo. Esa es la mejor confirmación que tienes de que evidentemente lo que tú estás viendo es él. Es él. No es una... Porque cuando yo empecé a canalizar, él luego me dice, al comienzo me dice, no pienses, no pienses, no cuestiones, solamente escribe. Cuando yo escribo con él, yo escribo y rápido, porque se me va rápido la idea, porque yo no sé lo que escribo. No tengo idea, sé que escribo algo. La forma gramática del leer, las o los, la forma de articulación de las palabras, la voy acomodando, pero lo que él me dice es tal cual. Hoy día yo tengo visualización remota con él, pero al mismo tiempo tengo escrito y al mismo tiempo puedo hacerlo escrito o mental. Yo hablo con él. Y si no está él, siento la frecuencia del primer oficial o siento la frecuencia de la señorita Mary Ann, que más adelante te voy a mostrar las fotos de ella, cómo es, que ella está encargada de las comunicaciones, o de la doctora, de la nave. E incluso sé dónde está mi cuerpo. Me he visto. Yo sé, incluso te digo sé que está el pabellón en la sección B. Está ahí. ¿Y sabes qué técnica usan ellos? ¿Si criogénesis o animación suspendida como los sirianos? Porque los sirianos están suspendida. Animación suspendida. Exacto, suspendida. Está ahí, yo me vi. Pero soy alto. Más alto. 2,80 m, 81, algo así. Y yo la primera impresión que tuve cuando estuve en la nave, los vi a ellos, son seres, yo vi un ser muy bello, muy iluminado, muy delgado y alto, y el pelo blanco. Vi seres que ni siquiera se imaginan, pero son una vibración que tú te ríes y compartes con ellos. Estaba la plataforma, en la base donde está la nave, y no hay consola, no hay nada, no existe un botón, nada. Es todo como touch, como las pantallas, tú tocas y aparece el botoncito apagar, iluminar, subir volumen, bajar, así es. Y la plataforma cuando llego, me vienen a buscar, cuando llego arriba, la inteligencia artificial sabe que yo vengo, voy llegando a la nave, entro a la plataforma, bajo y me está esperando una persona que me sube a la oficina de Lanas. Estoy con él. Y él me está esperando. Luego de la conversación que tengo, información, yo hago mi reporte, porque yo tengo que hacer reporte. Esa información que yo recolecto durante mi vida, yo tengo que reportarlo. No, qué interesante el proceso que has tenido, cómo has ido afiatando y conectando también con tu guardián y la labor que están haciendo acá. Y no solamente... ¿Qué nos dice él en los mensajes que quiere contarnos un poquito? El mensaje que dejó él, ya. Le pregunto sobre si me puede dejar un mensaje para la humanidad para que las personas puedan escucharlo y entender quién es él y por qué están acá en esta humanidad. ¿Cuál es su labor importante? Me dice, respecto a tu solicitud te daré un breve mensaje desde aquí, desde nuestro tiempo. Dice, queridos seres de la Tierra, aquí se está transmitiendo un mensaje de vuestros entendimientos para que podáis seguir la guía dada. Durante muchos años, todos los que estamos en el sistema OS, que ahí les voy a explicar qué es el sistema OS, y también en otros sistemas de nuestra galaxia, nos hemos estado preparando para este periodo de transición en el planeta Tierra. Todos ustedes, seres que habitan este mundo, deben prepararse interna y también físicamente, para que sus resistencias sean acordes al aumento vibratorio que se producirá en un corto periodo de tiempo. Y aquellos que no resistan, todos sucumbirán. Críticamente,
y tienen entonces la pérdida de sus cuerpos físicos. Así que ahora es el momento de prepararse en todos los sentidos. No lo dejéis para el último momento, ya que será demasiado tarde para buscar estas pautas y también los cambios de vuestro cuerpo. Gracias de antemano a todos los que ponen en práctica estas pautas. Transmito esta información desde nuestra plataforma espacial a través de señales de ondas etéreas al mensajero, que la transmite directamente a todos los habitantes de la Tierra. Les deseo a todos mucha paz. Soy Leonard de Júpiter. El sistema OS, el sistema que está complementado al sistema Vía Láctea de nosotros, pero el sistema solar de nosotros son todos los planetas que tienen lunas. A ellos llaman sistema OS. Sistema OS, todos los planetas que tienen lunas, a ellos llaman sistema OS completamente a esta Vía Láctea que estamos todos compartiendo. Y desglosando un poquito el mensaje, bueno, él nos está diciendo lo que muchos mensajeros están diciendo, que yo también lo he enfatizado mucho en mis lives, el trabajo sobre los 4 cuerpos inferiores, fortalecernos físicamente, hacer las desintoxicaciones, incluso aquí mismo en Facebook hay un en vivo al respecto de eso, y estar fuertes, como prepararnos como para si fuéramos a una batalla, tener resistencia física, mental. Exacto. Aquí el mensaje dice, tanto interna y físicamente. Es decir, no hay que dejar de lado nuestro cuerpo en la alimentación adecuada. No significa, a ver, yo conozco gente que come sapo y culebra y son tan espiritualistas como una persona. Pero la conciencia es la que nos hace levantarnos. No quiere decir que tú le abras la puerta a una anciana o bajes a una persona de la micro o de un colectivo o de un taxi para ser bueno. No es eso. La gente piensa que hacer una acción te hace ser bueno. No, es la conciencia, lo que nosotros tenemos acá y evidenciamos que debemos hacer el cambio, es parte de nosotros. No va a venir un ser del espacio a decirte el cambio. Tú tienes que hacer el cambio. Ellos nos apoyan para que este proceso sea lo más suave posible. Sin ellos esto sería ya caótico. Y tú lo sabes. Ellos han hecho muchas cosas que nosotros desconocemos. Va a llegar el momento, para hablar del tema más adelante, va a llegar el momento que a todos nos van a entregar la información, y a todo el mundo, y al mismo tiempo. Si una persona está en Corea, será en coreano. Si la persona está en Chile, será en español. Si él está en la noche, nosotros estamos de día. A todos. No va a haber forma de poder decir, yo no vi esta información, nadie me lo dijo, prendí la radio y no había... No, todo va a ser inmediatamente, a todo el mundo se le va a entregar la información. Ellos no quieren que este mundo se destruya. Ellos están luchando para que este mundo no se destruya y están haciendo todo humanamente posible para que esto no suceda. Pero el hombre con su conciencia no quiere cambiar y quiere seguir destruyéndolo. Y van a decir, si una persona quiere apretar el botón, lo va a apretar. Y no hay nada que hacer. Ellos no van a venir para eso, pero quieren evitarlo. Y la única manera para que nosotros podamos ver ese cambio es, lamentablemente, como el ser humano, con dolor. Porque va a ver que hemos hecho nada. Somos seres humanos que prácticamente depredadores. Así somos. ¿Y tú crees que nosotros, con nuestra conciencia, vamos a ir a otros planetas con esta condición? No. Créanme que no van a dejar, no van a poner la puerta y muchas gracias, que le vaya bien, siga su camino. Entonces tenemos que hacer el cambio. Ellos nos ayudan, pero hasta un punto que nosotros tenemos que hacer ya. A las autoridades, por favor, o al mundo, basta. No sigamos destruyendo. Sigamos sintiendo la belleza que vivimos, los pájaros, el amanecer, el amor de una madre, de tu esposa, de tus hijos. Ayudémonos y seamos tolerantes. Eso
lo más Eso es importante. lo que da mucha pena, ¿no, Alexis? Porque hay mucha gente que está despertando, haciendo cosas muy positivas, pero vemos al otro lado del hemisferio que aún perpetúan el asunto de las batallas y de los conflictos y que repercute a todos hasta que no tengamos esa conciencia de unidad, que lo que pasa aquí afecta allá y lo que pasa allá afecta aquí y lo que uno hace en su entorno afecta a todo. No tenemos ese concepto de ser unos y esa es la conciencia que tenemos que trabajar y prepararnos y yo creo que por eso de alguna forma vamos a pasar por estos procesos para que entendamos que unidos tenemos otra conciencia. Así separados y en batalla, lo único que hacemos es bajar la frecuencia de todo el planeta y afectarnos negativamente a todos nosotros. Hasta que no tomemos conciencia de eso, vamos a seguir en la misma rueda. Respecto a eso, tema Paz, yo le pregunté a Luana, le pregunté qué pasa si el mundo se declara la guerra. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros y qué hacen ellos? Él me responde, van a pararla. Inmediatamente se para la guerra y va a llegar todos los eventos que te había mencionado sobre el flash solar. ¿Por qué? Porque ese flash solar viene con una carga energética y tan potente que te va a preguntar a ti, directamente a ti. Y no va a haber un mini juicio, digamos, en ese sentido. Él me dice. Y no va a venir intermedia de nadie, que venga el Papa o venga un Mesías, no. Te van a preguntar directamente a ti, pero no acá arriba, sino te van a preguntar acá adentro. Y te va a decir, ¿estás preparado para hacer ese cambio? Y tú mismo, sin engañarte, porque el corazón no se puede engañar. El corazón no se engaña. Tú misma vas a sentir que si estoy preparado para seguir el siguiente paso. Si no lo estás, no va a pasar nada. Seguirás tu camino, pero tienes que partir. Y si tú estás preparado, seguirás ese camino bello que tú quieres vivir en armonía con todo lo que te rodea, porque nosotros vivimos en un mundo que está todo involucrado. Hay un todo, una mente creadora que creó todo unido. El sonido de los pájaros, el sonido del viento, el sol, el ambiente que tú vives, te crea para hacer un mundo mejor. Ya no queremos ser bulliciosos que nos dan vuelta la rueda y que seguimos dando vuelta la rueda de la samsara que vivimos viviendo encarnación tras encarnación. Esto se paró ya no hay más vuelta. El que está con la condición, queda. El que no, sigue su camino a otro mundo y mucho mejor, para que él siga evolucionando. Entonces, si alguien guerra, se para. Y viene todo. Porque ellos me dicen que no van a querer que el mundo se destruya. Si Dios creó, o el ente, o tú, como quieran llamarlo, tus seguidores, creó este mundo, es para que nosotros vengamos a vivir en dualidad, y aprendamos desde aquí e ir hacia arriba. Porque nosotros ya venimos de arriba. ¿Sí? No piensan que venimos de abajo, no, venimos de arriba. Y bajamos a aprender para llegar, subir de nuevo. Pero nos quedamos estancados. Ahí quedamos. Y no dejamos crecer. Y nos perdimos con el bullicioso de la ciudad, la tecnología y el corazón. Lo dejaste de lado. Y el corazón ya no se siente. Entonces debemos aprender que ese camino que nos están dando, aprovechémoslo. ¿Por qué? Porque no queda tiempo. El juez del partido de fútbol dio 5 minutos para que nosotros podamos seguir jugando. A ver si podemos poner un gol al equipo contrario. Pasaron 5 minutos y después el árbitro dijo, tocó el pitazo, se terminó el juego. Y nosotros estábamos en ese juego que ya el árbitro paró el juego. Ya no hay tiempo. Y él me dice, no pierdas el tiempo. Yo le hago una pregunta cuando voy en mi vida cotidiana a mi trabajo y veo gente peleando en la micro, en la locomoción colectiva o en el supermercado. Y me dice, y le digo, me da pena que no se puedan tolerar y entender. Me dijo, no pierdas tu tiempo en eso. No pierdas tu tiempo. Porque
Ellos ya no cambiaron. Sí, pues ahí se ve, y ahí justamente alguien nos estaba preguntando en portugués, ¿qué pasa con las personas de la familia que no han despertado? Y a mí y a ti creo que nos han transmitido como algo semejante, que cada uno tiene su tiempo, cada uno tiene su tiempo y su proceso, no podemos forzar a que alguien tenga una apertura de conciencia. Sí podemos enviar oraciones, sí podemos enviar luz, mucho amor, y de alguna forma ver que estas energías que están llegando, que nos activan y que nos traen mucha luz y conciencia, de alguna forma vayan produciendo un despertar en estas personas para que logren hacer sus procesos antes de que todo esto ya se active más de lo que está, porque ya estamos en los descuentos, como bien dices tú. Sí, yo tengo la misma inquietud que yo le hice a mi guardián sobre mi familia, qué pasa con ellos, quiero que ellos sientan, y él me dice, cada uno tiene su proceso. Algunos nacen para ser maestros, otros nacen ser padres, otros nacen para ser profesores, otros nacen para dirigir un país, otros nacen para ser una persona industrial, exitosa, y uno nace para hacer el cuidado del corazón y ayudar a los demás. Cada uno tiene su proceso. Me dice que no es bueno meter en esos procesos porque no te va a ayudar. Dejarlo a ellos tranquilos en su proceso. Claro, yo entiendo que uno tiene su hija, su hijo, su señora, su mamá, su papá, y todos fuéramos tomaditos en la mano, fuéramos todos juntos. Pero si ellos no quieren vivir su proceso, hay que dejarlos. No tiene nada malo. Ellos seguirán su camino y en un futuro, quién sabe, un par de milenios o miles de años nos encontraremos de nuevo y diríamos, oye, yo no entendía al comienzo cuando tú estabas haciendo ese camino, ahora sí lo entiendo. Hay que dejarlo Ajá, solo sí. nomás, que el proceso poco de su vida seguirán ese camino. Y tú seguirás. Ahora, te voy a decir, cuando nosotros partamos, no cerramos la puerta y dejamos a la gente, a nuestra familia abandonada. No, nosotros seguimos ayudándolos desde el más allá. Porque ellos cuando vayan a ese mundo, no van a recordar nada. Pero tú sí, tú vas a recordarlo. Y Miranda me dice, tú vas a ver todo lo que tu vida pasó y lo que fue y lo que tu familia va a quedar en el futuro y lo vas a ver. Y vas a poder ayudarlo. Como dicen por ahí, cuando un familiar se va, vas a ser un angelito más para nosotros. Porque nos cuida. Sí, Y ellos vamos a quieren, estar ahí. que ellos están haciendo todo lo posible por alguien levantar la mano y diga, yo quiero canalizarlo. Están haciendo filas porque quieren comunicarse. Están haciendo filas y todo, y yo tengo el número 1, quiero hablar, y les doy la información. Si quieren gritar a toda costa, decir la información para que la gente entienda que es el proceso de cambio, y háganlo ustedes mismos. Tú al comienzo me decías que no, yo y tú canalizamos, y las demás personas también. Yo le pregunté a Leona, no solamente puedo canalizar, me dijo, tú tienes una misión que tienes que cumplir. La Paz también tiene una misión que tiene que cumplir. Pero tú quieres comunicarte con tu familia, ellos me dijeron, sí, puedes hacerlo. Y puedo comunicarme con mi familia. Pero como estoy en esta labor, me pidieron, por favor, me metiera solamente en ese proceso hasta cuando ellos me dijeran, ahora puedes comunicarte con tu familia. Pero yo antes de tener esta comunicación, yo tenía comunicación con mi familia, con mi hermana, con mi madre. Yo lo siento, independientemente de que tengo una madre que me está esperando en el planeta. Pero ella es mi madre de acá de la Tierra. Pero mi madre, yo tengo comunicación con ella. Y se llama Edilana. Es una mujer muy bella y tengo recuerdos de ella en el planeta. Igual de mi hermana, de mi hermano y de mi padre. Yo tengo comunicación con ellos. Y ellos me vienen a ver una vez a la semana, me encuentro con ellos. Y yo no estoy olvidado. Así como
se fue a la Tierra y los vemos en 20 años más, 50 años más. No, ellos están en comunicación conmigo. Y y hablo con ellos. ¿Te parece si reviso algunas preguntitas y vemos por lo menos unas Vale. 3? Y ahí después tú nos dejas tu contacto, tu canal, después me envías el link y lo voy a dejar junto con esto. A ver qué dice acá. Bueno, una pregunta que obviamente todas las mamitas hacen, ¿qué pasará con los niños y los adolescentes? Ya. Todos los niños serán obviamente llevados. Todos los pequeñitos, todos los niños, porque son niños. Creo que los niños ya empezaron a nacer, como dicen, niños cristales, del 2016, 2015, 16 aproximadamente. Desde ahí hasta adelante, todos son niños cristales. No hay ningún niño que está olvidado. Ningún niño va a quedar olvidado, ninguno. Igual que los animalitos. Ellos están conscientes de quiénes son. Ellos están vibrando junto con el planeta Tierra. Ellos saben lo que sucede. Incluso muchas veces lo sentimos cuando los perros empiezan, nuestros hermanitos menores, como le llamamos, empiezan a ladrar porque saben que algo viene y empiezan a avisar. Ajá. Pero nosotros no entendemos qué es lo que sucede. Y están avisando. Los niños son lo más sagrado que el planeta Tierra tiene para todos. Ellos son el futuro de nosotros. Ellos van a poblar este mundo maravilloso que se va a la Tierra Nueva, que no es acá, que se entienda bien. La Tierra Nueva no es esta Tierra, es en otro lugar, que está en el corazón del Tauro, justo en el corazón del Toro. Esa es la constelación de la nueva Tierra que nosotros vamos a ir a vivir. Acá no, la Tierra le queda aproximadamente entre 200, 300 años más. Y después de la Tierra desaparece. No hay más vida. Lo último que va a quedar Leonard me dice que van a quedar los cetáceos, los que están bajo el mar, que custodian la vibración de la Tierra, como que están custodiando esta vibración que no se destruya, esta permanencia de esta Tierra, están protegiéndola. Ellos son lo último en salir de este mundo, y esta Tierra finalmente se secará y quedará abandonada, ya no se podrá vivir. Pero la nueva Tierra no es esta Tierra. Todo el mundo piensa que va a vivir acá. No, nos vamos de acá nos vamos todos. Yo no, porque yo sé que yo no voy a seguir. Yo ya tengo claro cuál es la visión mía. Va a llegar un momento a ayudar a las personas que este tipo de transición que va a venir, tanto tú como yo, Paz, va a llegar ese momento y yo sé, por mi parte, yo sé que yo no llego allá, porque yo me vuelvo a mi planeta, porque ya terminamos nuestra labor, porque las jerarquías superiores nos pidieron ese trabajo específico. Terminamos el trabajo y nosotros volvemos de nuevo a nuestro planeta, hasta que volvamos de nuevo. Y muchas veces nos vuelven a pedir que volvamos de nuevo, a seguir ayudando. Pero los niños quédense tranquilos, los niños no van a estar olvidados. Ajá. Eso hay sincronicidad en todo lo que nos transmiten siempre de mensaje, que están totalmente resguardados igual que los animalitos. Todos los niños están resguardados, igual que los animalitos. Ningún animalito queda olvidado. Todo va a ser resguardado y cuidado y con conciencia. Ellos van a despertar la conciencia más rápida que todas las personas. Ellos ya saben. De todas maneras. Ellos ya vienen con la conciencia cambiada. Unos niños yo he visto que no les gusta comer carne, que les gusta vivir con los animalitos, abrazarlos, ver la naturaleza. Eso, son ellos. No hay explicación. Y acá otra pregunta que nos pregunta María Julia, ¿cómo canalizar? Ya. Para poder canalizar, primero tienes que sacarte todos esos fantasmas de miedo que tienes en tu corazón o en tu mente, que te da miedo. Para poder canalizar, el propósito, primero tienes que sanar, digamos, sentirte tú misma
quién eres y amarte tú mismo. Para poder llegar a esa luz o sentir esa conexión con un ser elevado, primero tienes que sanar, sacar, vaciarte completamente, sacar todo lo que tú tienes y entregarte como una hoja blanca. Entregarte al corazón, entregarte al sentimiento, pero siempre pensando por un bien mayor. Recuerden que el meditar no es un paso o un propósito, es un fin a que te va a llegar a hacer algo, te va a ayudar, pero no es el propósito llegar a hacer conexión con un mensajero o con un guardián o con un ser querido o con un ángel. Cuando yo aprendí a hacer los registros acá, chicos, a mí lo primero que me dijeron que debo dejarme en blanco, suelto, entregarte, pero hacia la luz. Y siempre, siempre, antes de empezar, pedir al universo que te ayude, que te cubra. La hermandad blanca, la hermandad violeta, la hermandad rosada, lo que tú sientas y lo que tú te lleve a tu corazón a sentir. Y lo que tú experimentes, te conectas. Y créeme que va a empezar a sentir y a escribir. Escriban, escriban, escriban. Y se van a dar cuenta que en un par de tiempo, lo que ustedes comienzan, al final, se va a transformar. Excelente, sí, por ahí va el proceso y con todo el trabajo interno también de sacar esas creencias limitantes, de aprender a quitar nuestra mente, solamente a través de una mente silenciosa en que no está interviniendo el ego, nos abrimos para poder recibir y conectar también con el corazón. Claro, cuando a la persona que te había hecho esta pregunta, el ego es parte esencial de nuestra vida, porque está con nosotros. Pero cuando tú Ajá. cierras los ojos, te sientas y cuando te sientas, el ego le dices, eja, te quedas afuera hasta cuando yo vuelva. Y lo dejas al ladito, que no intervenga. Y tú le dices al Sí. ego, no, esta vez no, porque esta vez es para mí. Y lo deja afuera. Y poco a poco te das cuenta que el ego ya no va a intervenir. Tu mente empieza Ajá. y vas a sentir. Y el ego se te olvidó, lo dejas afuera. Cuando abre la puerta, bienvenido, venga conmigo, ego, porque obviamente sin ego no podemos vivir, porque obviamente es parte de nosotros. Un buen ego, me refiero, un buen ego. Y aquí la última pregunta de Susana que dice, ¿es Tara la próxima Tierra? No entendí, ¿cómo? Si es Tara la próxima Tierra. Mira, no le he preguntado a Leonard el nombre de la Tierra, pero eso lo voy a preguntar. Pero lo que él me dijo, que la nueva tierra, como decía Jesús, no va a ser acá, va a ser, ya está, todo, como decía, todo está organizado. No hay nada que esté desorganizado. La gran mente tiene todo planeado para que nosotros podamos emigrar a un lugar mejor. No va a ser esta tierra no, va a ser un planeta que está mucho más lejos, que está en la constelación del Tauro, justo en el corazón del Tauro. Yo hice una canalización con él y lo subí en mi mensaje de Júpiter, que te lo voy a dar para que las personas que te siguen, y ahí está, y ahí explica él específicamente que es el lugar donde vamos a quedar todos. Todos vamos a ir para allá. Bueno, yo voy a volver a mi planeta, obviamente, porque allá pertenezco. Pero todos los que estamos emigrando, lo que vamos a sacar de acá, se van a ir para allá. Allá van a quedar todos. Y ahí van a estar esperándolo. Ahí sí que hay Y la, fiesta. Ahí hay fiesta. y la última de Lisette dice, ¿la nueva Tierra es física como esta? No, es totalmente quinta dimensión. Quinta dimensión. No, física no hay más. No hay más Tierra 3D. Se acabó. Y tanto para nosotros como a otros planetas que también en la misma constelación, en la misma forma, ya no hay más. Vamos todo a subir, un escalón más. Sí. Ya no hay más Tierra 3D porque es muy densa y no es la Tierra la única que tiene este problema. O sea, hay muchos planetas también que tienen la misma situación y están viviendo lo mismo.
y vamos a vivir todos la misma frecuencia. Y no hay más tierra 3D. Porque imagínate cuánto llevamos, 2000, 3000 años, más de 5000. Hay cartas de Sumerio que llevan como 6000 años. Imagínate 6000 años sufriendo. Es mucho, ¿no? No lo crees mucho. Para la gran mente es un segundo, es un pestañazo, es un cerrar de ojos. Para nosotros es prácticamente 5000, 6000 años, porque vivimos en un mundo de ilusión. Vivimos en una matriz que nos pusieron y los crearon y vivimos el día a día. Pero si cerramos los ojos y nos vamos al cosmos, ya el tiempo deja de existir y empezamos a vivir el mundo de la creación, en donde estamos todos, un todo unido. Todos somos parte de un todo. ¿Por qué los planetas nos chocan? ¿Por qué no hay un meteorito que cae a un planeta y se destruye? Porque está todo organizado. Hay una organización. La gran mente organizó todo esto y aunque nosotros veamos el problema más grande, porque hay una mente que organizó para que nosotros podamos vivir y se organice todo. Solamente depende de nosotros, que hagamos el cambio. Y ese cambio depende de cada uno de ustedes. No del que recibe mensaje y lo envía a ustedes. Si ustedes mismos pueden recibir mensajes. Ustedes mismos. Se abrieron todas, créanme, se abrieron todas las puertas del universo para que podamos recibirlo. Todos. No yo ni tú, Paz, todos podemos abrirlo. La diferencia es que nuestra conciencia todavía no nos damos cuenta que está abierto. Toquemos la puerta arriba y créanme que lo van a responder. Y les van a responder. La diferencia es que nosotros estamos dando estos tics diciéndoles que, hey, ya es tiempo. Tú también puedes. No, eres tan especial como La Paz, como la Alejandra Riquelme, que también tú también hace entrevistas, como la Roxana, como Alexi, como todos. Todos somos tan especiales como cada uno, si nadie aquí es mejor que el otro. Todos traemos una pequeña información para que se complemente. Nadie, yo no digo que digo la verdad. Todos tenemos algo en decir algo y que no es la verdad absoluta, pero ayudamos para que esa verdad se aflore, se abra hacia las personas y entiendan que una vez por todas este mundo tiene que hacer el cambio. Yo sueño con un mundo maravilloso, que tengo recuerdos de mi planeta. Yo vi mi planeta y vi un mundo maravilloso, un mundo luminoso. Significa como es vivir en un mundo luminoso, Paz. No lo podemos imaginar, vemos luces, pero una armonía, todo es armonía. El mundo es una armonía completa. La misma tierra se une a ti y tú hablas con él. Los animales te responden, vives con él y hablas con ellos. Claro, eso de estar en la conciencia del uno, que todavía nos queda trabajo para ir llegando aquí. Alexis, muchas gracias por compartido con nosotros tu proceso y lo más importante, creo yo, que la gente también tiene que rescatar acá, es que todos pueden transitar el camino haciendo un trabajo con humildad, con honestidad, constante, trabajando en sí mismo, en todos sus cuerpos, en todos sus niveles de conciencia. Todos podemos llegar allá, es solo tener el propósito y no distraerse con todo lo que está pasando externamente y trabajar en nuestra conexión con nuestros guías y con nuestros maestros. Yo creo que esa es la principal invitación para que este planeta evoluya. Cada una de las células de este cuerpo llamado Tierra debe hacer su trabajo en conciencia y evoluir, contribuir al todo. Quisiera que nos dejaras tu contacto, el nombre. Yo después voy a copiar en el en vivo el link para que la gente pueda irte visitando y puedas ir difundiendo tus mensajes. Sí, a través de esta mensaje que recibí de Leonard, me pidió que entregara la información, porque ya era el tiempo, y al mismo tiempo abrir las redes sociales que se llaman Mensajes de Júpiter en Facebook, en YouTube está Mensajes de Júpiter al mismo tiempo, y poco a poco. No quiero dar mi número telefónico porque colapsaría completamente, pero sí... no te lo recomiendo por experiencia. No lo recomiendo.
Pero sí es su debido tiempo. Yo me pidió Leonard que empezara a entregar la información que es presente lo que estoy recibiendo con él. Y, y al mismo tiempo dar a conocer quiénes son ellos, los tripulantes que trabajan al lado de él, porque no solamente él, hay otras personas, otros seres que trabajan con ellos y también quiere darlo a conocer para que ellos los conozcan. Y ellos me dicen y ellos dicen que están pendientes de todo en ayudar a la humanidad. No quiere decir que seas de asturiano, no te van a ayudar, no, a todos. Esa es la misión. Gracias Alexis por todo lo compartido, gracias a quienes estuvieron aquí presentes hoy día y a los que van a ver, y la invitación es siempre a tomar lo que les haga sentido a ustedes, los que, como bien nos decía Alexis, vibre en su corazón, y lo que no, bueno, seguir investigando. Si el trabajo es de cada uno de nosotros, nosotros les estamos mostrando un camino, vayan ustedes buscando el suyo propio, y gracias nuevamente por estar aquí, gracias Alexis, gracias por el camino compartido, y espero que en breve podamos también hacer algún trabajo juntos y ir dejando más información. Sí, estoy al servicio de la humanidad, vengo a eso, vengo a dar información, no catastrófico, sino del corazón, para lo que viene. Es un regalo que nos van a dar, créanme, es un regalo inmenso que nos van a dar, y aprovechenlo, no lo olviden. Siempre hay que aprender algo, y ellos van a ayudar a todos, a todos, a todos. Desde mi corazón, de gracias, Paz, por haberme invitado, haber estado en este espacio en tu canal, y que me sirve también de difusión, tanto para ti como para mí, para que todos escuchemos y los que nos están diciendo. Ahí nos están hablando. Así es. Gratitud infinita, estamos en contacto, gracias a todos quienes estuvieron, y vamos a difundirlo en las redes este en vivo, vamos a llevarlo a YouTube, y yo también lo comparto en Telegram. Okay. Estamos al habla, Chao Alexis. a todos. Chao. Cuídense. Adiós. Cuídense.